Estimados gente, amigos, ¿cómo van? Otro video más para Acá está mi disco. La sección de Solo Rock Uruguay, nuestro portal, donde los columnistas del portal precisamente traen sus discos preferidos, de alguna manera, discos importantes, discos que han resaltado en su vida por distintas razones. Siempre filmando acá en el local del Flaco Records en la Galería 18 y Gaboto, 18 de julio 17:35. Siempre recomiendo una pasada por el local para revolver la cantidad de discos impresionantes que tiene el Flaco para la venta. Estamos hablando de formatos físicos, de CDs, de vinilos, de cassettes, etc. Hay boxes, siempre digo lo mismo, pero no me canso de resaltarlo porque tiene una gran oferta de material importante. Ahí hay rock, hay blues, hay jazz, hay heavy, hay punk, hay pop, hay de todo. Así que la recomendación de siempre, la pasada por Flaco Records. Y bueno, y para el video de hoy volvemos a tener a Guillermo Baltar Prendes. Bienvenido, Guillermo, nuevamente al segmento. Perfecto. Un gusto. Igual. Y hoy nos trajiste otro disco clásico de un dúo neoyorquino importante. Estamos hablando de Paul Simon y Art Garfunkel. Ya. También, por varias razones, también las emotivas, como ya te dije. En definitiva, todos los discos que traje y que voy a traer se van a basar fundamentalmente por las circunstancias emotivas que me produjeron. Curiosamente, ahora que lo estoy pensando, ¿no? O sea, aparentemente, más que un periodista cultural vinculado al rock, parezco vinculado más que nada hacia el pop y hacia las preponderancias de las voces, ¿no? Porque algo que sobresale, al igual que el disco anterior de Help de los Beatles, ¿no? En la obra de Simon & Garfunkel es justamente sus arreglos de voces, ¿no? Sobre todo la voz de Garfunkel, que era la voz solista en sí, ¿no? La voz principal, ¿no? Más los coros de Paul Simon. Pero es que me parece un disco tremendo, tanto a partir de las letras que hablan también de esa juventud y de la ciudad también, de Nueva York, propiamente dicha, con sus dichas y con sus desdichas, valga la redundancia, ¿no? De cómo se podía sentir un joven o una joven en esos años, ¿no? Y en definitiva, cantos de amor, cantos de desamor, pero también cantos de búsqueda y también de cierta alegría y de ciertas expectativas de lo que en ese momento Estados Unidos también y la ciudad de Nueva York también podía dar y brindar, ¿no? Cosas que a veces uno puede entender cuando tuve la suerte de estar en Nueva York, cuando también estás allí, te podés a veces retrotraer en el tiempo e imaginar también cómo era la ciudad en los momentos por ejemplo, en los momentos que registraban determinados fonogramas, ¿no? Determinados discos, ¿no? Esta es una canción bellísima, ¿no? Que de hecho te pone en el lugar justamente de la que habla la canción, ¿no? Te ves ahí bajo el puente, viendo las aguas pasar y cómo esa contemplación te lleva a determinados pensamientos y a meditar también un poco sobre la propia existencia de uno, ¿no? Por eso lo elegí, porque además tiene temas alegres, tiene Cilia, tiene la típica versión del Cóndor Pasa, ¿no? Que en definitiva una canción que es una canción tradicional, si mal no me equivoco, es una tradición peruana, de origen, y que ellos en realidad la popularizaron de una manera que ya anticipaba, de hecho, digamos, la beta de Paul Simon en cuanto, digamos, a dirigirse también hacia las músicas del mundo, ¿no? Cosa que una vez que ya separados, él empezó a incursionar, digamos, en esa beta de world music, ¿no? Como se llama, ¿no? Así que ahí tenemos como una primera aproximación a lo que haría después, ¿no? Y Garfunkel, bueno, una voz extraordinaria, ¿no? En realidad creo que
difícil encontrar un dúo mejor que el Simon y Garfunkel en toda la historia de la música. Han habido otros grandes duetos, ¿no? Pero creo que ellos marcaron un estilo muy, pero muy personal, ¿no? Donde también, volviendo de nuevo a lo de los Beatles, ¿no? Obviamente ellos deben haber escuchado también a los Beatles, ¿no? Sí, seguramente. Sin ninguna duda, ¿no? Porque los registros que tienen, los registros vocales, las alternancias entre agudos, graves, entre ellos mismos, hablan mucho de eso. Por eso elegí este disco. Bien, un disco que marcó una época en su momento y que también tuvo un revival en principio de la década del 80 con la reunión del dúo. Bueno, la reunión ¿no? en el Central Park, el concierto, sí, pero además yo también te decía, porque en realidad este no es el primer disco de ellos, ¿no? Ya los sonidos del silencio de Sound on Silence ya lo sabía que estaba el éxito, y además está lo que habíamos hablado, ¿no? La presencia de ellos en la película Graduado con Dustin Hoffman, ¿no? Donde algunas de las canciones del disco están reproducidas en el film, y además que es una película, si bien es una historia de amor, pero es una película muy pop también, ¿no? En donde está el descubrimiento del sexo por una adolescente que es seducida por la madre de una chica a la cual él pretende, pero que se va a casar con otro, y la familia no lo quiere a él, ¿no? Pero sin embargo llega a tener relaciones con la madre fuera de su casa, en una habitación de un hotel, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, él va a la iglesia en el momento en que la chica se está casando y se fugan los dos en un autobús, y la placa final es ellos dos. Ahora lo recuerdo, sentados en el asiento de atrás, ella con vestida de novia, ¿no? Y él que había corrido y bueno, a otra cosa, ¿no? O sea que también fue una banda sonora. En definitiva, todos estos discos, yo supongo que no es solamente mi caso, ¿no? Es el caso de todos los compañeros que tú traes, están eligiendo todas músicas que han sido parte y forman la banda sonora de cada uno, ¿no? Exacto, sí. Ahora, también es cierto, ¿no?, que la música de Simon & Garfunkel también te invita a cierta introspección, ¿no? O sea, y también si lees las letras, ¿no? Y te metes en su mundo, lo que yo te digo, ¿no? Son letras muy contemporáneas, por un lado, que hablan también de la pérdida ante la gran ciudad, ¿no? De cómo haces para recomponer tu individualidad ante la masificación y todo eso, ¿no? Pero entre tanta holgura, digamos, introspectiva, también encuentran momentos de felicidad, ¿no? Y de tomar eso como con cierta reivindicación también, ¿no? Hacia lo posible ante lo imposible, ¿no? Sí, tal cual. ¿Y te parece que es un disco de rock? Está sonando justamente el tema que vos decías, ¿no? Pero yo te decía que en definitiva para mí este es el comienzo del interés de Simon por otros tipos de música, ¿no? Y en definitiva los últimos discos de Simon ya desde hace tiempo, ¿no? O sea, están catalogados dentro de lo que se llama la world music, ¿no? O sea, y Simon siguió incursionando en eso. Si bien una vez que separados sus primeros discos no estaban, digamos, tan enfocados hacia ellos, luego se fue enfocando cada vez más hacia... Entonces, sí es un disco de rock, pero para mí vendría a ser, o sea, y Dylan es un músico de rock. O sea, ¿no? O sea, la considero, creo que entran dentro de esa concepción baladística
que de una forma sí toma del rock determinados elementos. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, mira, sí, ¿es un tema de rock o no es un tema de rock? Obviamente es música pop, Sí, ¿no? sí, Entonces si es música pop, el pop deviene justamente del rock, ¿no? Es así. Hoy hablábamos del Help de los Beatles, Help es un disco pop, ¿no? Es música pop. Ahora, ¿quién le quita a eso los años de rock salvaje que vivieron los Beatles en Hamburgo, por ejemplo, ¿no? Cuando eran pura anfetamina, tocar sin parar y bueno, y versionando desde a Chuck Berry hasta temas propios, hasta Bill Haley de Comets, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que eso de si es rock o rock, yo creo que eso no se lo preguntaban, porque en definitiva el ambiente musical de esos años era muy heterogéneo, en sí mismo era muy heterogéneo y todos conciliaban, sí, ¿no? O sea, en todas las fiestas y en todas las fiestas de las grandes discográficas te podías encontrar con ellos como con los Jefferson Airplane, como con cualquiera, ¿no? Porque en definitiva creo que todos formaban, creo que en ese momento lo que hay que tener en cuenta es no si eran músicos de rock específicamente, ¿no? Todos pertenecían a la contracultura, ¿no? Y me parece que eso es lo que sobresalía y lo que unificaba a todos, ¿no? No el género en sí, o no los géneros en sí, ¿no? Sino el de pertenecer a una determinada ideología, ¿no? Que era la ideología en defensa de los derechos civiles, como en el caso, la reivindicación de los derechos de los afroamericanos, la libertad sexual, o sea, toda esa búsqueda que en los años 60 y los 70, ¿no? Pero que empezó en los 60, se fue dando, ¿no? Entonces, más que decir músicos de rock, no, yo creo que había un grupo de músicos, todos vinculados al rock, al pop, al folk, eso y lo demás, pero que había algo que los unía y que era justamente eso, pertenecer, ¿no? a un movimiento contracultural, que era justamente el movimiento que iba cobrando cada vez más potencia, hasta que al final, bueno, lograron muchos de sus objetivos, ¿no? Claro. Entonces me parece que eso es lo trascendente, ¿no? Bien, sí, porque este disco tiene mucho de canción protesta también, ¿no? No es el folk de Dylan, por ejemplo, ¿no? Es otro tipo de folk, quizás más cancionista, ¿no? Dylan siempre Dylan de hecho, inclusive hasta sus álbumes acústicos, hasta que empezó realmente a electrificarse, Dylan recogía más inclusive las tradiciones regionales en cuanto a pronunciación, en cuanto a incorporaciones musicales de cada región, ¿no? O sea, en cambio, aquí hay como un estrato que, si vamos al caso, se parenta mucho más, digamos, a lo que hoy hablamos de los Beach Boys, ¿no? Se parenta mucho más también, digamos, a todo ese sonido, ¿no? Que no eran los únicos, porque inclusive el sonido de los Bears o Buffalo Springfield, inclusive Crosby, Stills Nash, ¿no? También eran, ¿es rock o no es rock? Sí, bueno, era un folk rock, pero en su primer momento era un rock también como tamizado, ¿no? Como también más suave, ¿no? Claro. Esto es un disco, sí, un disco folk tirado al pop, pero creo que lo que te vuelvo a decir, ¿no? Me parece que lo importante más que nada era que todos pertenecían, porque además está lo otro, ¿no? Es como decirte Neil Diamond, ¿era rock o no era rock? ¿No? Yo te lo pregunto a ti ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Neil Diamond era rock o no era rock? Y bueno, ¿no? en algunas cosas sí y en otras no. Bueno, pero sin embargo, en The Last Waltz, el último vals, la película de Diván y todo lo demás, Neil Diamond aparece tocando ahí, y aparece junto con Van Morrison, con Johnny Mitchell, con Neil Young, con Bob Dylan, con Diván,
¿no? Entonces, creo que de pronto las subdivisiones, esas que se hicieron después o que nos hacemos nosotros, es más un problema nuestro que el problema de ellos, ¿no? Ujú. Creo que la música estaba por encima de eso porque lo que realmente los unía era el pertenecer justamente a ese enfoque contracultural que Claro, desarrollaban, ¿no? claro. De hecho, cuando tú me decís el éxito que tuvieron luego cuando se reencontraron de nuevo y dieron ese macro concierto Ujú. en el Central Park, bueno, es como cuando tú decís aquí con ciertos grupos que van los hijos y y bueno, pasó exactamente lo mismo, ¿no? Porque sortearon barreras, pero además es que todos los jóvenes de aquella época, ya cuarentones y todo lo demás, volvieron a seguirlo porque, bueno, eran los representantes y los hacedores, digamos, de esos cambios que se produjeron luego en los Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. ¿No? Sí, sí. De hecho, te dije, yo elegí este disco porque para mí fue el disco que me compré porque además me encantó. Primero que está bien, Puente sobre Aguas Turbulentas, pero me encanta The Boxer, son cantidad de canciones, la mayoría de las canciones son todas pequeños o grandes hits, según como lo llames, ¿no? Pero ya los Sonidos del Silencio ya habían marcado de por sí, una presencia. Es más, el disco anterior, inclusive, así como la Velvet mostraba una parte de esa contracultura, ¿no? Pues ellos también mostraban esa otra parte también de la contracultura, ¿no? Que a su vez era la misma, ¿no? Claro. Pero la mostraban desde diferentes ángulos, Claro. o de diferentes estéticas musicales, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Sí. Ya la contracultura por sí era rock. Claro. Sí, sí. Por eso te digo, ¿no? Que más allá de los géneros en sí, porque, a ver, si hoy yo te traigo un disco de blues y te pongo a Buddy Guy, por ejemplo, y tú me vas a decir, bueno, pero estamos hablando de rock, y yo te digo, bueno, pero es un músico de blues, y vamos a entrar en la discusión de, a ver, ¿y de dónde salió el rock entonces? ¿No? Claro. O sea, es como un poco, sí. Sí. son esas trampas que a veces el periodista en este caso le pone el entrevistado, ¿no? Sí, tal cual. Es un recurso habitual. Un recurso habitual. Tal cual. Bueno, Guillermo, la verdad que un placer que hayas traído este disco. Y bueno, siempre la invitación a la gente a que lo descubra, si no lo conoce, o que lo vuelva a escuchar, si ya lo escuchó en algún momento. Sí, yo creo que mucha gente lo ha escuchado porque obviamente hay temas de Simon & Garfunkel que a veces aparecen como bandas de sonido de alguna telenovela o de alguna... Porque también hay canciones que son como intemporales, ¿no? Sí. De hecho, la película Graduados, si la llegás a poner hoy, también tiene muchísimo de actualidad, pero no solamente a nivel de la música, ¿no? Sino también lo que la trama de la película, la historia de la película también cuenta, ¿no? Claro. O sea, lamentablemente esas situaciones se siguen dando, ¿no? El de decir, yo quiero que mi hija se case con tal y no con tal otro, y esto y lo demás, o que la madre seduzca a alguien más joven, ¿no? Bueno, esas cosas, ¿no? Tal cual. Bueno, muy bien, muchas gracias, Guillermo, y bueno, te esperamos para próximos videos, porque ya sabemos que hay discos que vienen en camino y que tienen corte decididamente rockero. Sí. No vamos a decir cuál, vamos a dejarla incógnita, como en el otro video. Es que yo creo que, ¿sabes qué? Ya terminamos, ¿no? Sí. Todavía no cerramos. Vamos a cerrar ahora. No, pero es que yo creo que la discoteca de un diletante de la música y del rock tiene que ser amplia, porque en definitiva, ahora te lo pregunto yo a ti, ¿qué es el rock? ¿No? ¿Qué es el rock? Porque si vas a la disquería del Flaco,
vas a encontrar el disco de Simon Garfunkel, Ujú. como vas a encontrar discos, yo qué sé, a ver, por ponerte un ejemplo, Sí, ahí hay. vas a encontrar discos de ECM, el sello alemán de jazz de vanguardia, Sí. música contemporánea, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es el rock? Yo creo que el rock en definitiva es una gran costelera, ¿eh? que en definitiva engloba a todas aquellas músicas que determinan o que dicen algo, ¿no? Ujú. Y que en definitiva, si bien ahora ya no sé hasta qué punto es válido hablar de una contracultura en un mundo tan domesticado, tan, tan sometido a todos los medios no ya los medios de comunicación, sino a los medios digitales, a los medios masivos de comunicación, ¿no? O sea, entonces no sé si hablar de una contracultura, porque tendría que haber una contracultura ahora en contra de eso, ¿no? Ujú. Pero te quiero decir, creo que en definitiva el rock englobaba todos esos componentes de disociación con lo que era con lo que quería establecer el poder, ¿no? Tal cual, tal cual. O sea, Bueno. sí te podría decir que de pronto sí podrían también decirse que tanto Dylan como Simon Garfunkel en este caso y como Chris Christopherson, por ejemplo, ¿no? Entrarían también dentro de la canción protesta, Claro, de cierta sí, sí, manera. tal cual, tal cual. Ese es el criterio. Bueno, buen cierre entonces. Muchas gracias por tus conceptos, gracias por traer esta música No, genial. y te esperamos en otros videos. Genial, y que para aquellos que no los conocían, que los vuelvan a... Que hay siempre un prurito a veces en determinada gente, ¿no? De no querer escuchar determinadas cosas, porque no es esto, porque me parece esto, porque lo otro, ¿no? Y sin embargo, la música se compone de infinidad de criterios. Es ¿no? un universo. Es un universo, sí. Mirá, un viejo grupo de aquí de los años 70, ¿no? La música es un universo abierto. Ujú. Te digo porque un universo abierto Sí, era una sí, banda, ¿no? sí, La música es un universo abierto. Tal cual. Gracias, Guillermo. No, a ti. Gracias a ustedes por llegar hasta acá. Nos vemos con más videos pronto.